Nuestro Señor, a nuestro Dios, compartiendo la palabra para todos ustedes. Es un grande privilegio, hermanos, y espero que ustedes continúen adelante también escuchando la voz de Dios. Y bueno, estamos hablando acerca de vencer el temor. ¿Cómo vencemos los hijos de Dios el temor? Es algo natural nada más que tenemos que sobrellevar, es algo que se tendrá que solamente sobrepasar, o realmente la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Y bueno, pues hemos estado contestando esa pregunta. Definitivamente la Biblia nos enseña de cómo podemos nosotros no estar sometidos al temor. Para lograr vencer el miedo, debemos nosotros conocer cómo Dios se ha manifestado en su palabra. Y el día de hoy tenemos un tema precioso acerca de la vida del patriarca Abraham. Como Dios habló de esto en su palabra, específicamente en su vida. Y ciertamente Dios, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, dicen por ahí algunos contadores de palabras o de frases, que existen 365 veces que Dios en su palabra nos enseña, no temas, nos exhorta para decirnos, no tengas temor. Sin embargo, esto es algo en lo que muchos de nosotros podemos experimentar, vivir y estar en muchas condiciones sometidos a esto, angustia, afanados. Hay muchas personas que viven en depresión, definitivamente sometidos a un miedo que a veces se vuelve inclusive hasta irracional. Pero tenemos que ir a la palabra, convencernos de ella. Si somos hijos de Dios y ahora nuestro espíritu está vivo, podemos alimentar nuestro espíritu para que venza cualquier ataque del enemigo y que a nuestra propia carne también pueda someterla. Entonces nosotros podemos, como hijos de Dios, vivir seguros, vivir alejados del miedo, vencer el miedo. No, Dios no solo nos da esas 365 promesas o exhortaciones a no temer, como si Dios nos diera una para cada día, ¿verdad? En nuestras vidas, pero para cada día del año en nuestras vidas. Pero bueno, el Señor también ahora quiere añadir algo. Dios quiere que nosotros no tan solo tengamos aquí en la mente esa promesa, sino añade una certeza a su promesa. Y es lo que el día de hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 1, donde se habla de Abraham, de este hombre que sobre la tierra ha sido nuestro ejemplo de fe. Abraham, el padre de la fe, le decimos. Abraham, que también se menciona, Dios mismo dice de él que era su amigo. Y aquí en el capítulo 15 del primer libro de la Escritura, versículo 1, dice así: después de estas cosas, ¿cuáles fueron esas cosas? Si usted lee el capítulo anterior, es que Dios le envía a vencer a naciones en ese tiempo, poderosas, a pueblos poderosos, porque habían tomado cautivo a su primo Lot. Y va, ¿verdad? Y les lo libera. Y libera también todas sus posesiones que habían sido conquistadas. Dios le da la victoria. Y después de esa victoria dice que vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Aunque no vemos aquí el contexto por qué Dios le dice estas palabras, no temas, Abraham, podemos llegar a suponer que Abraham pues estaba agotado muy probablemente de la batalla. Vemos más adelante por qué pensamos esto, porque esto es algo natural en nosotros como seres humanos, como siervos de Dios. Vemos a un Elías que de igual manera, después de matar a tantos profetas de Baal y de Acera que había traído la reina perversa, esposa del rey Acab, Jezabel, y que había sido amenazado, él se fue al desierto, cayó en una tristeza profunda, en un temor profundo, en un deseo de morirse. Y bueno, aquí vemos también a Abraham, que aunque no lo dice por qué, pero sí Dios le dice, no temas.
Y vemos que el miedo, el temor es una de las más grandes maldiciones humanas. Ya lo vimos con anterioridad, cómo entra el miedo, en qué momento entra con el pecado. Antes de esto no hay ni siquiera un rasgo de miedo en la condición de inocencia libre del pecado. Adán, Dios no lo creó así, sino lo creó libre de eso. Entonces vemos que esto es una maldición definitivamente y sus resultados son muy claros. El miedo inmoviliza, el miedo da malestar, el miedo no es una sensación que nos dé algo bueno, no nos hace estar bien. El miedo causa inseguridad, el miedo inutiliza, estanca, el miedo cansa del desgaste que provoca constantemente. Es decir, nadie quiere vivir en el miedo, nadie quiere vivir temeroso. Todo el mundo desea ser liberado del miedo. Es una ansiedad la que puede llegar a provocar constante, un malestar constante, y por eso se busca evitarlo a toda costa. Y cuando llega, pues se quiere, por supuesto, salir de él pronto. El miedo provoca cuestionamientos, dudas, y muchos en ese proceso mental comienzan a deducir, sacan deducciones que llegan, como lo mencionaba hace un momento, a ser raras, sin ningún fundamento racional. Se llega inclusive a pensar como alguien que está afuera objetivamente viendo las cosas y quien expresa ese miedo, tú dices, bueno, esto es irracional inclusive. Estamos viviendo alrededor de una pandemia, todos nosotros, en las que estamos viendo claramente esto. Gente que empieza a hablar de cosas que ni sabe, que no conoce, que no tiene un fundamento realmente científico, pero que el sometimiento a ese miedo lo hace actuar de una manera que tú dices, ¿y para qué es eso? Medidas que son dadas y que muchas veces decimos, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio que trae esto? ¿Verdad? Entras a un restaurante y te piden que te pongas tu tapabocas, 2 metros adentro ya te lo puedes quitar. Te paras al baño para tu tapabocas, pero regresas y ya te lo puedes quitar. Entonces son medidas que tú no le ves mucho sentido, con toda honestidad, y esto es lo más superficial que podemos analizar, pero que realmente cuando empiezas a examinar las situaciones o las cosas graves en relación con eso, te das cuenta que es totalmente impensante el que pueda alguien argumentar de la manera que muchas veces se ha llegado a argumentar en relación a alguien que está sometido al miedo, porque la mente tiene esa capacidad sorprendente para imaginarse cualquier cosa y puede llegar a imaginar cosas que lo hagan sentir miedo. No contábamos se habla de esas historias de terror que en las noches lluviosas, ¿verdad? Y no hay nada que realmente hacía, pero lo hacíamos como un juego, lo hacíamos como un hábito muchos de nosotros en nuestra infancia, adolescencia, en donde empezabas a contar historias de terror y tú nada más de estarte, no viste nada, no veías un fantasma, no veías un asesino, no veías absolutamente nada de esa historia, sino todo era provocado ¿por qué? Por la mente, por la imaginación. Al estarse imaginando todo eso, empieza a haber un sometimiento, una sensación de miedo terrible. Hay películas que sales de ver esas películas. Yo una ocasión estábamos viendo acerca de un tipo documental en casa con mi familia cuando yo era soltero. Y estábamos ahí sentados mi cuñado, mi hermano y yo, y estábamos ahí viendo eso, y los tres, ¿verdad? Empezó esas imágenes que provocan ese documental de asesinatos en los Estados Unidos, y empezaron a infundirnos miedo. Era de noche, recuerdo muy bien, y yo tenía que bajar a hacer algo, que salir de la calle y bajar a la planta baja y de la casa. Mi cuñado tenía que ir a mover el auto, mi hermano tenía que hacer otra cosa, y no comentamos nadie nada después de ver ese documental hasta el día siguiente, que decimos, oye, qué feo me sentí, ¿verdad? Y empezó el otro a decir, yo también, me dio tanto miedo salir a la calle, y los tres nos dejamos solo de ver esas imágenes,
comenzamos a someternos a ese tipo de pensamientos. Así funciona y muchas veces también así nos engaña el diablo a través de eso. Y esas cosas, por eso que tenemos que cuidar ampliamente las cosas que vemos y las cosas que ingresamos a nuestra mente, a lo que estamos sometidos. El miedo impulsa y mantiene en la incredulidad. Es decir, el miedo provoca incredulidad, da un inicio a pensamientos de incredulidad y también muchas veces ese miedo hace que muchos de nosotros nos mantengamos no creyéndole a Dios, no creyéndole a sus promesas, no creyéndole a su protección y nos hace percibirnos, sentirnos alejados de Dios. Estamos vulnerables cuando tenemos miedo al dolor sin expectativas de un bienestar futuro, de algo que venga bueno. Nos podemos llegar a someter a eso tan gravemente, de forma crónica, que empezamos a decir, nunca va a acabar. John Piper habla acerca de este tema y me permito leerle porque es algo muy interesante. Nos da una ilustración de lo que es enfrentar esto para un hijo de Dios. Dice así estas palabras del pastor John Piper. Mi respuesta a esta preocupación es, supongamos que usted está en una carretera automovilística y su enemigo, quien no quiere que usted termine la carrera, le arroja lodo en el parabrisas. El hecho de que temporalmente pierda de vista la meta y empiece a salirse de la pista no implica que vaya a abandonar la carrera. Sin lugar a dudas, tampoco significa que usted está en la pista equivocada. Si así fuera, el enemigo no lo molestaría en absoluto. Lo que significa es que debe encender el limpia parabrisas. Cuando el miedo viene a nuestras vidas, tenemos que saber que nuestra fe está bajo ataque. Vienen a nuestra mente muchos pensamientos que están claramente opuestos a lo que Dios ha dicho, pero es lo que nos empieza a dominar. Eso es lo que ejemplifica aquí el pastor John Piper. Es como el enemigo empieza a aventarnos para el lodo, ¿verdad? Para perder de vista. Lo primero que tenemos que saber es, si eso está sucediendo, no nos tenemos que desencajar, no nos tenemos que desalentar, no nos tenemos que detener, no tenemos que cuestionarnos si somos hijos de Dios. Al contrario, si porque estamos ahí en esa pista es porque el enemigo quiere detenernos. Entonces, tenemos que saber que esto puede sucedernos como hijos de Dios. Número 2, tenemos que saber también que cómo llega a funcionar esto. Que esos pensamientos son engañosos. ¿Qué significa eso? Que son mentiras que se disfrazan de verdad. ¿Qué es lo que provocan estas mentiras? Como dice 2 Corintios 10, argumentos, cosas que parecen lógicas, logismos es la palabra en el griego, que parecerían ciertos, que parecería que tienen sentido, que se oponen al conocimiento de Dios, son opuestos a eso. Es decir, ¿qué es lo que esos pensamientos nos obstruyen? Nos obstruyen la visión hacia las promesas de Dios. Perdemos de vista las promesas. El poder divino que ya ha actuado en nosotros muchas veces lo olvidamos, lo dejamos atrás, lo que pasó con Abraham. Suponiendo que Abraham se sentía temeroso, que vamos a ver más adelante que realmente es así, ¿verdad? Abraham estaba temeroso en ese instante. ¿Temeroso de qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, suponiendo, ¿de dónde venía Abraham? De pelear una batalla en la cual había recibido él por sus propias palabras, había recibido
la bendición, la fortaleza, el poder para vencer a los enemigos. Había una manifestación poderosa de Dios para que Abraham fuera victorioso. Venía de eso, y de todas maneras su mente tenía algunos asuntos por resolver. Olvidamos la palabra de Dios. Olvidamos lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Tanto que Dios ha sembrado nuestra mente. ¿Cuánto tiempo llevas como hijo de Dios asistiendo a una congregación? ¿Cuántos estudios has escuchado? ¿Cuánto has leído en la palabra? ¿Cuánto Dios ha hablado? Y de repente, ¡pum!, ¿verdad? Eso como si se nublara, como si se borrara en un instante todas esas promesas y todas esas acciones de Dios. Pero por medio de la gracia de Dios, encendemos el limpiaparabrisas, resistiendo y luchando al ataque. No nos tenemos que dar por vencidos, tenemos que seguir adelante, hacer uso de esa gracia de Dios y hacer uso de esa manifestación de la gracia a través de su palabra, el agua que nos limpia. Aventar esa agua a nuestra percepción de las cosas, que significa recordar lo que Dios ha hecho, recordar las promesas de Dios. Dios no promete que no seremos atacados, pero sí que haya victoria ganada en Cristo. Ese es el desconcierto de muchos cristianos. Es que ahora que ya soy cristiano, que soy hijo de Dios, me va como mal, como que no me salen ahora los negocios, como que no me sale. Bueno, hay varias cosas que considerar. Como ya vimos, estamos bajo ataque, que el enemigo quiere detenernos, pero eso Dios lo usa para fortalecer nuestras vidas. Pero también la realidad de que antes no veíamos lo que estaba mal en nuestras vidas. Caminábamos, hacíamos, pecábamos y bueno, lo justificábamos, pero realmente no nos dábamos cuenta de todo lo malo que existía. Ahora sí lo vemos. Y entonces obviamente, ahora pues es que esto está mal y esto también, y tengo que dejar de hacer esto y esto. Entonces parece una carga insoluble, no tiene solución, parece ser, no tenemos manera de salir, pero tenemos que confiar en el Señor. Estamos bajo ataque, pero Romanos capítulo 8, 35 nos dice la palabra de Dios. Aquí está la promesa. Vamos a batallar, estamos en una guerra espiritualmente hablando. Y el Señor nos hace una pregunta a través del apóstol Pablo en la carta a Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya tenemos la victoria. Nuestro lugar no es en esta tierra, nuestro lugar es en el cielo y vamos a estar ahí por toda la eternidad con el Señor. Pero Dios nos tiene aquí. El Señor quiere que resistamos luchando esta batalla contra la incredulidad. La próxima ocasión vamos a hablar específicamente de más cosas de cómo ya batallar contra la incredulidad como hijos de Dios y como iglesia, por eso Dios nos pone en un cuerpo. Pero hoy tenemos que llenarnos nuestra mente con este pensamiento. Somos más que vencedores, pero hay que batallar, hay que luchar, hay que resistir, hay que mantenernos ahí, hay que prender el limpiaparabrisas de todas esas mentiras que han sido y que hemos sido atacados y que nos están nublando la visión. Por eso Dios le dice a Abraham que después de esas cosas que sucedieron, aparece una visión y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Génesis 15:1 regresó otra vez. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Estamos recordar y aferrarnos a esas promesas escritas, y cumplidas, es decir, a las que están ahí y aquellas que también se han cumplido en nuestras vidas.
Dios le había prometido a Abraham que lo iba a sacar de su tierra y su parentela y que no iba a haber enemigo al que se le iba a enfrentar, que lo iba a bendecir. Y entonces cuando viene y se enfrentan a los enemigos, ¿qué sucede? Dios le da la victoria. Nosotros tenemos que estar seguros de eso. Dios no nos sacó del mundo, Dios nos sacó de la perdición para abandonarnos aquí a nuestra suerte, a nuestras condiciones. No, no hay propósito. Tenemos que saber que hay una guerra que tenemos que pasar, pero que Dios nos ha dado la victoria. Abraham venía de esa guerra y ese cansancio, ese desgaste muchas veces es lo que nos provoca a nosotros el sentirnos desfallecer. Pero Dios le dice, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande, no temas. Esta es la palabra que tenemos nosotros que adjudicarnos. La misma que Dios le da en visión a Abraham. No temas, Abraham. No temas, Gerardo. No temas. Y ponle tu nombre ahí. No temas. Escucha la voz de Dios. En las peores circunstancias, Dios siempre ha hablado a sus hijos con el mismo mandato. Y escuchar esas palabras de aquel que tiene el control del universo es confortador. Debe de llevarnos a un descanso, a un reposo, a seguridad. No temas, dice el Señor. Una vez que lo oímos de Dios, no temas, hijito, no temas, hijita, seguro va a tranquilizar. Pero ¿qué sigue? ¿Es suficiente eso? Fíjate cómo le dice ahí, no temas, Abraham. Debería de ser suficiente esas palabras. Pero Dios añade, porque Dios conoce nuestras debilidades, porque Dios conoce la lucha que estamos teniendo en nuestra mente, esa lucha donde nuestra carne todavía está viva, y añade, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. ¿Qué es un escudo? Algo que protege, algo que detiene el daño que se puede hacer. Los soldados en la antigüedad salían con su espada y salían con un escudo, salían muchas veces con sus vestiduras protectoras, armaduras que los podían proteger, pero además de eso, en una mano llevaban un escudo para que los pudiera defender, para que ni siquiera les pudiera tocar, ni dañar, ni golpear su cuerpo, y su escudo defendía. Y cuando alguien les aventaba con su espada un sablazo, ¿verdad? Ellos tenían eso para que no les dañara, o venían flechas igualmente, los detenían, o lanzas y las detenía, cualquier daño. Y Dios nos dice, no temas, porque yo soy tu escudo. Yo te defiendo. Y nadie puede penetrar esa protección divina. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Ay, pastor, pero entonces, ¿por qué si nadie puede penetrarlo? ¿Por qué vienen esos pensamientos a veces de derrota? ¿Por qué esos dardos del enemigo llegan? Porque Dios lo está permitiendo. Dios quiere. Y es nuestra fragilidad la que nos hace dudar muchas veces de esa protección de Dios y pensar que no funcionó y tener miedo hasta que lo entendemos, hasta que entendemos que Él es nuestro escudo. Pero ¿por qué Dios nos dice no temas? ¿Y no debería ser suficiente el no temas? ¿No debería ser suficiente? Ok, ya le añadió yo soy tu escudo y ya con eso está. No, Dios quiere darnos una certeza mayor. Dios va más adelante. Dios no tan solo quiere decirnos, estate bien, estate tranquilo, estate quieto, yo estoy aquí y yo te protejo. No, Dios quiere que nosotros sepamos que estamos participando de un plan eterno, que Dios está usando nuestras vidas para impactar en este mundo la vida de otros. Y esto es por eso lo que le dice, ese no temas, Abraham, ese yo soy tu escudo, Abraham, ya lo había vivido él, lo estaba recordando, pero además añade, y tu galardón será sobremanera grande. Y aquí vemos cómo Dios revela algo. Dios permite todo esto, Dios permite este temor, Dios permite esta circunstancia para enfatizarle su promesa de que Él era su escudo y que Él pudiera estar tranquilo y sin temor. Pero además
saca algo del corazón de Abraham. ¿Y de qué manera lo saca? Nuevamente diciéndole una promesa a Abraham. Yo soy tu galardón, y tu galardón, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces ahora la lucha se torna frente a frente entre dos realidades. Si he sido salvado, si me has dado todo, Dios, porque Abraham era el hombre más rico del mundo en esa época, así lo dice la Escritura, nos enseña, era impresionantemente rico. Soy el más rico. Me has llamado a ser tu hijo, me has llamado para cosas importantes. Confío que algo estás haciendo, pero ahí está la revelación. Ahí está cómo Dios utiliza esas circunstancias para hacer evidente algo. Versículo 2. Y lo vemos esto en la respuesta de Abraham. Señor Jehová, ¿qué me darás? O sea, ¿cuál va a ser el galardón más grande? Porque me has bendecido con muchísimas cosas. Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿De qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué predicar? ¿Para qué padecer? ¿Para qué pasar una pandemia? ¿Para qué estar aguantando una familia, el pesar, el trabajo? ¿Para qué todo? Si hay algo en mi corazón que tú no me has respondido. Lo que más he querido no lo tengo, ni lo tendré, porque tengo una esposa estéril que ha sido estéril durante los años que debería de ser productiva de hijos, y ahora ya es doblemente estéril, porque era estéril cuando lo podría tener, y ahora es estéril además porque está muy viejita ya ni siquiera ni soñarlo. Y yo, pues, iguanas ranas, ¿verdad? En las mismas. Estoy igual, o sea, estoy viejito ya. Ahí es donde la incredulidad toma su mayor fuerza, cuando llega la imposibilidad. Aquí es donde vemos que realmente había un cierto temor en Abraham. Cuando tú dices, sí, Dios, yo sé que voy a llegar al cielo, yo sé que me garantizas eso en Cristo, que allá vamos a estar súper feliz, pero tú sabes lo que he pedido y que he orado, y no ha sucedido. El planteamiento puede ser muy abierto o puede ser muy sutil y específico, pero siempre viene. Ese sí, Señor, sé quién eres, pero ¿qué hace Dios al respecto de esta posición de Abraham y de esta posición en nosotros? Ay, Abraham, ya tenías que salir con la tuya, Abraham. O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? O sea, no quiero darte hijos. ¿Qué? Bueno, Dios podría responder eso en muchas ocasiones, pero no iba acorde con el plan de Dios. Porque Él había dicho que iban a ser bendito a través de Él, benditas todas las naciones. Implícitamente ya había una promesa de Dios al respecto. ¿Qué hace Dios con este Abraham cuando todo esto que sucede saca lo que había en su corazón, hace evidente lo que había en el corazón? ¿Nos rechaza? ¿Rechaza a su amigo? ¿Rechaza a sus hijos? Nos da un patín en el trasero y nos dice, sácate de aquí, que no me creíste, órale, llégale. Ya no quiero tener más. No, es todo lo contrario. Dios no nos ha traído hasta aquí para que nosotros volvamos atrás.
Dios no nos ha traído hasta estas circunstancias en nuestras vidas, hasta esta orillita en donde vemos riesgos, en donde vemos que no se han contestado oraciones solamente por un deporte de Dios. Dios nunca ha alejado su cuidado de nosotros. Y si estamos en momentos difíciles de nuestras vidas, es porque Dios sigue cumpliendo su plan en sus hijos. ¿Y qué es lo que hace Dios al respecto? ¿Qué nos habla Dios? Bueno, si Dios hubiera rechazado a Abraham, no le hubiera hablado ni le hubiera explicado más cosas, pero no fue así. Dios vuelve a contestar y viene palabra de Jehová, versículo 4 de Génesis 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es lo que hace la fe, nos justifica. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Abraham confía en Dios y Abraham se vuelve y explican ahí mismo en Romanos 4, Pablo, acerca de esta fe en la que esa confianza que tiene en Dios, y Dios lo declara como justo por esa fe que es un regalo de Dios, esa fe que hace evidente la acción de Dios sobre la vida de Abraham. Pero de alguna forma esa fe se aferra con las uñas. Hay fe, pero al mismo tiempo hay cosas que no se comprenden. Hay un miedo implícito de cómo va a suceder esto. Y el versículo 7 le dice Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Tiene preguntas Abraham. Sí, Dios le da fe. Sí, él la demuestra, él confía en Dios, pero de alguna forma dice, Señor, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto posible? Hay una batalla evidente en la mente porque necesitamos pruebas. Nuestra fe, nuestra mente provoca eso. Ok, tú me estás diciendo esto y ¿cómo va a ser posible? Y nuevamente ante esa posición de duda, ¿qué hace Dios? Otra vez se molesta Dios, otra vez se molesta Dios, bueno, no se había molestado, ¿verdad? Pero si yo hubiera sido Dios, tal vez sí me hubiera molestado. Pero ¿qué hace Dios al respecto? Le responde. Versículo 9. Le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Tuvo miedo, tuvo temor. Dios le había dado victoria, Dios le había hablado, Dios le había dicho, exhortado a que no temiera, Dios le había dicho que él era su escudo, Dios le había prometido, le estaba dando una promesa impresionante, y aún así las circunstancias, la oscuridad, el que él no podía vencer, ¿verdad? Porque eso implicaba, y en la mente de Abraham estaba claro que eso implicaba un pacto de Dios con él. Esto que estaba ahí era muy común en esta época que se hacía, y lo que implicaba esta división de los animalitos que estaban ahí, esta división implicaba que esa persona sería cortada. Se pasaba, ¿verdad? Entre esos animales se pasaban diciendo las cosas, los términos del acuerdo, términos del pacto, eso significa. Entonces pasaba uno y decía, ¿verdad? Bueno, ok, yo te voy a vender mi próxima cosecha.
y a la vez el otro pasaba, ok, yo te voy a pagar 1,000 pesos por ella, y entonces yo te la voy a entregar entera, y el otro decía, ok, yo te voy a pagar puntual, etcétera. Hacían términos de acuerdos, y esto sucedía, y lo que significaba era que ellos tenían de medio su propia vida al respecto. Eso significaba, eran partidos, eran cortados, su vida estaba de por medio, y ellos juraban esto, y esto es lo que significaba este pacto entre ellos. Y Abraham, cuando vio que ese pacto, ese acuerdo podría estar en riesgo porque las aves venían, y él se ocupó y en sus fuerzas decía, no, es que no pueden ser vencidos, yo no quiero, este pacto tiene que establecerse, Dios me prometió cosas maravillosas, sácate aquí hasta que se cansó y le sobrecogió el sueño. Se dio cuenta que él no podía con esto y tuvo miedo. El doctor R.C. Sproul señala en relación a el temor unas palabras que fueron de impacto y que también quiero compartírselas a usted. Dice, cada vez que tengo miedo, y mi miedo siempre llega a mi estómago, sé cuando tengo ansiedad porque la siento físicamente y detesto eso porque digo, cada vez que tengo esos dolores y punzadas cuando el temor asalta mi alma, sé que esto pone en evidencia la debilidad de mi fe. Entonces, todos como cristianos tenemos esas debilidades y todos anhelamos una mayor seguridad porque si realmente creyéramos a Dios, no tendríamos miedo de nada y estaríamos haciendo su obra día y noche, ¿cierto? Pero de todos modos, Él es el Padre de los fieles, pero también es el Padre de los dudosos, porque Él dice, Dios, ¿cómo puedo saberlo con certeza? Repitiendo las palabras de Abraham. En lo personal me conforta saber que hombres como R.C. Sproul, que fue un doctor en teología impresionante, que influyó toda una generación cristiana, que escribió tantos libros, pasa situaciones semejantes a las que yo paso. Y es evidente que en la Escritura Abraham pasa situaciones como las que yo paso. Conforta saber que hombres que conocen tanto de Dios tienen las mismas luchas. ¿Qué hace Dios con ese miedo de Abraham? Vuelve a hablar Dios. Y en el versículo 13 le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Qué estamos viendo aquí? Una teofanía, una manifestación de Dios, en donde Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, ten por cierto que esto te estoy diciendo es verdad. Y aquí está mi manifestación. ¿Quién es el que pasaba sobre ellos? Ya no era Abraham y Dios, era Dios solo. Lo cual nos está enseñando que cuando Dios hace un pacto con nosotros, ese pacto depende de Él. Ese pacto es fortalecido por Él, es provisto por Él, porque para Él es toda la gloria. Pero al mismo tiempo lo está haciendo tan visible en la vida de Abraham y lo quiere hacer visible en nuestras vidas, porque Dios está garantizando que su palabra, con esta manifestación, esta teofanía, es una manifestación extrema y visible de Él, con el fin de que Dios nos está enseñando que si no cumple su promesa, que esto, ¿verdad?, que pasó con estos animales, lo cual era significativo en la mente de Abraham y tiene que serlo en la de nosotros, es lo mismo que me pase a mí. Pastor, ¿no está siendo muy deductivo con esto? No. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 6, versículo 11 para terminar. Porque Dios quiere que nosotros no tan solo tengamos sus promesas en la mente, sino que sean ciertas. Y Dios nos enseña de qué manera esto es así.
Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que nos mantengamos firmes. Versículo 12 de Hebreos 6, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos nosotros hacer que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas? Entendiendo esto, entendiendo quién prometió y entendiendo cómo lo hace. Dice así, porque Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales Dios es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios jura por su propia deidad, porque no hay nada más elevado a lo que Dios pueda apelar como un voto, como un juramento, a la verdad. No hay nada más grande que su propio ser. Cuando Dios hace el pacto y la promesa de la redención de las personas y de la tierra a Abraham, Él la confirma con un juramento y Él jura por sí mismo. Él pone su propia deidad en riesgo a fin de dar certeza a su promesa. Escuchemos. Solo Dios puede dar un oído para oír. Y si tú tienes un oído para oír, hoy escucha lo que Dios tiene para decirte. Yo estoy contigo. No temas. Yo soy tu escudo y hay grande galardón. Pero ten por cierto que yo no te llamé para abandonarte. Y quiero que tú estés sellado ahí. Como con Abraham, es lo que nos está diciendo aquí en Hebreos. Como con Abraham, yo estoy de por medio, dice el Señor. Mi propia deidad. Y yo no puedo dejar de ser yo. Así es que estate tranquilo. Porque todo lo que está sucediendo en tu vida tiene un propósito en mi plan eterno. Eres mi hijo, eres mi hija y tengo cuidado de ti. Padre, muchas gracias porque tu palabra es verdad. Permite que esta palabra se haga una realidad y el miedo no sea lo que nos caracterice, sino la seguridad en quién eres tú, la certeza de que tu promesa es cierta, la certeza de que es verdad lo que tú dices, porque lo hemos experimentado. Y porque tú has interpuesto juramento, tú podrías decirlo y simplemente se hiciera, se debería de hacer. Pero nos amas tanto que quieres convencernos, quieres que nuestra mente esté convencida que en ti podemos estar en paz, que por la obra de Cristo ya tenemos paz para contigo y que ahora siendo tus hijos tienes un cuidado perfecto de nuestras vidas. Alinea nuestras voluntades a ti, alinea nuestros deseos a ti, que Señor todo esté para agradarte en nuestro corazón y que estemos seguros, Señor, en ti. Que no haya noticias que nos inquieten más, que no haya enfermedad que nos inquiete más, sino que nuestra vida, Señor, está en tus manos y que eso estemos seguros, de eso estemos seguros. Nunca nos has abandonado ni nos abandonarás. Éramos hijos de ira, pero ahora somos tus hijos, renacidos, una nueva criatura que ahora
podamos convencernos de que estamos aquí para darte la gloria y la honra para siempre y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué gusto nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Le mandamos un abrazo. Sígase conectando a nuestros estudios y los domingos nos vemos en Vida Nueva para el Mundo, en las iglesias que ya están abiertas, porque Vida Nueva es su casa. Que Dios le guarde.